vamos entonces a empezar después del repaso a trabajar con esto nuevo, que son valores extremos y puntos silla. Vamos de a poquito a comenzar a transitar esta nueva parte. Nosotros en análisis matemático 1 trabajamos el concepto de máximo y mínimo. En ese concepto nosotros decíamos para funciones de una variable, análisis matemático 1, decíamos f tiene un máximo local en x igual a si pasaba lo siguiente. F en a es mayor o igual a f de x para todo x perteneciente a algún intervalo que contiene a este numerito a. Entonces los típicos dibujitos que acompañan a esta situación, pongamos que hago un dibujito así. Ahí, ahí, ahí. No tengo ganas de hacer así la gráfica, ¿no? Decíamos, bueno, a ver, si me paro acá, en este A, la función en A, f en A, es el valor más grande posible en la medida en la que yo me haya parado en un intervalito cercano a ese A, un intervalo que contenga a ese numerito A. Y se cumple realmente esto. Cualquiera sea el X que está dentro de este intervalo, al momento de calcularle la imagen va a ser un numerito que siempre queda por debajo de lo que vale f en A. En este dibujo también hay otro máximo local, que sería el que se encuentra en esta otra montañita, por acá arriba, ¿no? Si este es A, bueno, por acá lo que vale f en A. Y acá también tengo un máximo local, porque puedo encontrar un intervalito alrededor del A, ajustado, no importa, pero la idea es que existe un intervalo alrededor del A, en donde esta desigualdad se cumple. F en A siempre es el valor más grande comparado con la función en el resto de los valores del intervalo. Esa era la definición de máximo local. ¿En qué cambia la definición de lo que yo tendría que escribir de mínimo local? ¿Qué tendría que escribir? F tiene un mínimo local en, voy a llamarlo B, en X igual a B, si pasaba ¿qué cosa? Se da vuelta el piquito. Era menor o igual a Eso. f de x. Bien, ahí va. F en B ahora es el valor más chiquito comparado con f en x para todo x en algún intervalito alrededor de ese numerito B. En este dibujo puedo encontrar que hay dos numeritos B. Uno puede ser este sería un B. La función en B es el valor más chico en un intervalo alrededor del B, y pareciera ser que hay otro B por acá, este es otro, ¿no? Alrededor de él, la función en este numerito es el valor más chiquitito. ¿Cómo se definía o en qué cambia cuando uno habla de máximo o mínimo absoluto? En vez de ser en un intervalo era en todo el dominio. Sí, señor. Cuando esta comparación de que f en a era mayor o igual a f de x para todo x en el dominio, yo cambiaba esto, ahí se hablaba de máximo absoluto. Y si en esta desigualdad es para todo x en el dominio, se hablaba de mínimo absoluto. Según este dibujo, suponiendo que termina donde yo dije que terminaba, acá y acá, ¿no? Aunque hasta ahí llega mi dibujo, mi dominio es este intervalo, tendría que el valor máximo absoluto se da en este A, y el valor mínimo absoluto se estaría dando en este extremo del intervalo, ¿no? Ahí es el valor más chiquitito. Bien. Tratemos de llevar esa idea para definir ahora valor máximo, valor mínimo
tanto local como absoluto para funciones de dos variables. Entonces ustedes van a ver en estas definiciones esta situación. Vamos a decir que la función f, que está definida sobre un cierto dominio, que se lo está llamando R, en el punto AB, ¿tiene un máximo local? Sí. La función evaluada en el par es mayor o igual a la función evaluada en cualquier par que esté dentro de un disco abierto con centro en AB. Lo que antes era un intervalo abierto alrededor del A, ahora es un disco abierto, que no tendría sentido decir alrededor del punto AB. Un disco abierto donde el punto AB es el centro. Entonces, en este dibujito de esta superficie, supongamos, a ver esta situación, voy a poner un poquito más grande esto. Vamos. Prestar atención a este dibujito. Supongamos que no sé, tengo eje X, eje Y, eje Z, y ahí quedó la gráfica, ¿no? Entonces, en este puntito, este es A, este es B, hay, y este circulito de acá, básicamente, en realidad, es lo que me marca que en este disco abierto, alrededor del par AB, para cualquier par XY que esté acá adentro, al momento de calcular la imagen en todos esos puntos, la imagen va a ser siempre un valor que va a ser más chico que lo que vale la función en el par AB. La función en el par AB es el valor acá y bueno, acá, este puntito. De la misma manera acá hay otro puntito, a lo mejor cae del otro lado. Puntito acá, la función en ese puntito es el valor más grande posible comparada con los valores o los pares X y que se encuentran en un disco alrededor del par AB. Y de la misma manera entonces habría que definir lo que es un mínimo local. Evidentemente la función en un par va a ser el valor más chico si existe un disco alrededor del punto en el que cuando valorizo la función en los pares que están en ese disco me dan valores más grandes que lo que vale la función en el par AB. Esa es un poco la interpretación en esta situación. Mínimo local, máximo local. La interpretación ahora es de pensar en qué significa que los máximos y los mínimos ahora sean absolutos. Tal cual la idea de antes, van a ser absolutos en la medida en la que esta condición de desigualdad se dé para todo par XY en el dominio. ¿No? Si esta desigualdad f en AB es mayor o igual a f de XY para todo par XY en el dominio, la función en el par AB va a ser un máximo absoluto. Y en el caso de que f en AB sea menor o igual a f en el par XY para todo par XY en el dominio, el mínimo va a ser ahora absoluto. Bien. Definición que es bastante parecida entonces a lo que veníamos viendo para funciones de una variable. ¿Se acuerdan? Capaz que estoy siendo muy atrás en el tiempo, pero eso es algo que se ve en análisis 1, creo que ya en el segundo cuatrimestre. En análisis 1 uno veía un teoremita conocido que decía, si f tiene un extremo local en x igual a a y existe f' en a, ¿qué se podía concluir? Que es igual a 0 la derivada en ese punto. Eso, genial. Que f'
en A era 0. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba este teorema? Porque tenía un nombre y apellido. El teorema de... Nadie se acuerda. Lagrange. No, se confunde. Pero bueno, De Fermat. acá. El teorema de Fermat. Exacto. El de Lagrange venía después, para otra cosa. Pero bueno, esto es lo que decía Fermat, ¿no? Que si la función tenía un extremo local y en el punto la derivada existía, no había otra opción que la derivada valga 0 ahí, ¿no? Una de las cosas que después uno se preguntaba era si la vuelta era válida, ¿no? Esto. ¿Será cierto? Que si la derivada en un punto vale 0, entonces la función tiene un extremo local en x igual a a. No, No. los consideramos puntos críticos como posibles candidatos. Exactamente eso es lo que te tenés que acordar. Que la derivada valga 0 en un punto para una función, en este caso una variable, no significa que la función ahí tenga un máximo o un mínimo local, pero sí lo convierte, como decís vos, en un candidato. Si yo tengo que buscar a dónde puedo llegar a encontrar los extremos locales, en mi amplio dominio, conformado de infinitos puntos, digo, no los voy a buscar en ese amplio dominio, los busco en estos lugares que pueden ser candidatos, en donde la derivada valga 0. Y esos numeritos se llamaban números críticos. Y muy bien. ¿Y se acuerdan algún ejemplo clásico en el que uno puede decir, no, esto no es cierto porque existe este contraejemplo? Un contraejemplo en el cual la derivada de una función en un punto valga 0 y ahí no tenga un extremo local. Función constante. No, la función constante no sirve porque la función constante tiene máximo, tiene mínimo y valen los dos lo mismo. La idea es encontrar una función para decir que la vuelta no es cierta, ¿no? El contraejemplo, ¿en qué consiste? En buscar una función en el cual en un punto la derivada valga 0 y en ese punto la función no tenga extremo. Tangente, ¿En qué punto? 0, ¿Qué vale la tangente ahí? 0. ¿Y quién es la derivada? No guarda ahí. Bueno, esas cosas hay que hacerlas, o sea, porque uno tira cosas, pero tiene que tener la justificación atrás. La función tangente, que es periódica y todo eso, decimos, bueno, a ver, si yo tomo la función, te tomaste la función más rara que, pero bueno, no hay problema. Tangente de x. ¿Cuánto vale la función en 0? La tangente de 0, 0. ¿Cuánto vale f'? ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante cuadrado de x, pues. Ahí va. Secante al cuadrado de x. Que es lo mismo pensar que esto es 1 sobre coseno al cuadrado de x. ¿Cuánto vale la derivada en 0? Uno. 1. ¿Sirve el ejemplo? ¿Sirve el ejemplo? Y no. No. Digamos, yo puedo pensar en que, ay, me parece como que... Y no, la derivada acá es hacia así. Hacia así la recta tangente. Otro, a ver, esto no sirve. Es bastante simple el ejemplo. 1 sobre x en x igual a 0. No, a ver, se los doy yo porque Puede si no... ser, ah, A ver, dale. el coseno evaluado en 0, No, no, ¿no? No es. tienen que pensar en un valor de la función en donde la derivada valga 0 y donde encima ahí no tenga extremo. El clásico ejemplo que sirve para que veamos que la vuelta de este teorema no es verdadera es este, por ejemplo, x cubo. La función
x cubo, que es lo que hace, viene así, hace así, pero acá sí tengo una recta tangente horizontal. Si yo evalúo f', f' es 3x cuadrado, f' en 0 es 3 por 0 vale 0, estaría en esta situación, pero cualquiera sea el intervalo alrededor del 0, siempre voy a encontrar valores de x en donde la función valga un número negativo, intervalo en el que voy a poder encontrar valores de x donde la función tome siempre un valor positivo. ¿Y cuánto vale la función en 0? 0. 0 también. Entonces, Profe, ¿y no se alrededor puede- del 0. Otro ejemplo podría ser x cubo. Perdón, x cuadrado. ¿Por qué sería x cuadrado? A ver. Y porque vos haces x cuadrado en 0, te da 0. Y la derivada de eso también te da 0. Sí, pero ahí tengo un mínimo. Ah, no, claro, perdón, no dije nada. Me La equivoqué. idea es buscar un contraejemplo para esto, insisto con lo mismo, en el que la derivada en un punto valga 0 y ahí no tenga un extremo local. Digamos, el x cuadrado no me serviría como contraejemplo porque sí tengo un extremo local. Entonces digo, conclusión para no marear más a nadie es, el teorema de Fermat me asegura que si tengo un extremo local y existe la derivada en ese puntito vale 0. Fantástico. ¿Puedo decir que porque la derivada valga 0 en un numerito, ahí tengo un extremo local? No. Y la forma de poder garantizarlo es dar un contraejemplo. El contraejemplo típico, clásico, es este. No es el único. Uno de ustedes quiso empezar a pensar en otros ejemplos. Bueno, la cosa no sirve, no da como contraejemplo. Este es el clásico. No es el único, digo, es el clásico que uno usa. Bueno, usando entonces el recordatorio de ese teorema es donde aparece este relacionado con funciones de dos variables. Este teorema dice lo siguiente. Si la función con la que trabajo tiene un extremo local, y cuando uno dice un extremo local es porque puede ser o máximo o mínimo local, en un punto interior, en un punto AB del dominio, y las primeras derivadas parciales existen, entonces esas derivadas parciales sí o sí tienen que ser 0. Lo que antes era, para una función de una variable, tener un extremo en un punto y que exista la derivada, y la conclusión era que la derivada valía 0, a este, ahora teorema de funciones de dos variables, se lo adapta y se puede demostrar que algo parecido sucede. Si una función de dos variables en un punto tiene un extremo local, y en ese punto las dos derivadas parciales existen, entonces las dos tienen que valer 0. Para demostrarlo, al teorema de Fermat lo vamos a usar. No es que vamos a hacer una demostración desde 0 como hicimos con Fermat. Lo que ya está demostrado, lo usamos. Y fíjense que la propuesta es la siguiente. Si puedo ampliar este dibujito. De nuevo. Supongamos, esto es una suposición, ¿no? Supongamos que yo tengo en ese puntito AB un máximo local. Porque en el dibujito lo que veo es esa montañita que hace que tenga un máximo local. Supongamos que es un máximo, ¿no? Entonces, supongamos que F tiene un máximo local en el puntito AB. Esto quiere decir que en particular, si yo tomara esta curva que surge de intersectar la gráfica de la función con el plano I igual a B, este es el plano I igual B, este puntito perteneciente a esta curva es un punto en el cual tengo un valor máximo relativo también. Entonces, para esta curva, que en este puntito la función tenga un máximo local,
Quiere decir que para ella, esta curvita, al momento de calcular la derivada de la ley que le da origen a esta curva, va a tener que valer 0. Esta curva, que está dibujada, la voy a dibujar a propósito en rojo ahora en vez de en azul. Esta curva es la curva que nosotros antes la llamábamos C sub 1, que surgía de hacer la intersección, obviamente, de la superficie gráfica de F con el plano I igual B. A esta curva la veíamos como la gráfica de la función g chiquitita de x, que es la que surgía de evaluar f en pares de la forma xb. Estoy hablando ya desde el principio, un par de clases atrás, cuando definíamos a las derivadas parciales. Habíamos dicho que g' en el puntito A se iba a definir como la derivada parcial de f respecto a x en el par AB. Y entonces, para esta función de una variable, aparece Fermat. Como esta función de una variable en x igual a tiene un máximo local y g' en A lo puedo calcular porque me dice que las derivadas parciales de la función existen, o sea, esto existe, Fermat me va a decir que como esto existe, la derivada en A tiene que ser 0. Pero la derivada de la función g en A coincide con la derivada parcial con respecto a x en el par AB. Y entonces ahí tengo la primera conclusión. Esta derivada parcial tiene que ser 0. Copiando y pegando la idea, lo que vamos a hacer es hacer exactamente la misma conclusión, pero ahora tomando el plano x igual a A, este es el plano x igual a A, que origina la intersección con la superficie gráfica de la función esta curva. Y entonces en ese mismo puntito, pero mirándolo sobre esta curva, esta función va a tener un máximo local. Y esta gráfica era la que nosotros antes llamábamos C sub 2, porque salía de hacer la intersección de la gráfica de la función con el plano ahora x igual a A. Y esta curva la veíamos como la gráfica de aquella función que llamábamos g mayúscula de i, que era f en el par AI. G' en un b coincidía con la derivada parcial con respecto a i en el par AB. Entonces, de nuevo, este puntito en esta curva es un punto en el cual se da un máximo local, en el cual sabemos que esta derivada existe. Por lo tanto, g' en b tiene que ser 0 por el teorema de Fermat, y entonces ahí se obtiene la misma conclusión que antes. Todo eso que yo dije, que lo puse acá en estos dibujitos, está explicado, por supuesto, después. En realidad es leer lo que está escrito ahí arriba, no estoy haciendo nada extraño. Esta es un poco la justificación escrita, breve, contundente. ¿Qué pasa ante esta pregunta ahora? En ese puntito, en la gráfica de la función, en donde se está dando un máximo local, ¿no? Ahí, paro ahí. Al momento de encontrar el plano tangente a esta superficie gráfica, donde acá está el recordatorio de lo que estuvimos haciendo antes de cómo era la ecuación del plano tangente. ¿Cómo quedaría en este caso el plano tangente? ¿Cómo quedaría la ecuación de ese plano tangente? Estoy en este teorema, parada en ese puntito donde tengo el máximo local. 0. ¿No sería igual a la componente en Z?
del punto. Ahí va. Las dos derivadas parciales en el punto valen 0. O sea que esto va a ser 0. Esto también va a ser 0. Y como decís vos, lo único que queda es esto. O sea que la ecuación del plano tangente termina quedando z igual a, esto lo paso a lo de la derecha, f en AB. O sea, es un plano de la forma z igual a constante. Es un plano horizontal. Que de alguna manera es un poco esa idea que teníamos antes para funciones de una variable. Si en una función de una variable, la derivada, perdón, tengo un máximo local en el cual la derivada existe, la derivada valía 0. Y eso en la gráfica de la función se veía como que la recta tangente era horizontal. Bueno, para funciones de dos variables, si estoy parada en un extremo local en el cual las dos derivadas parciales existen, el plano tangente va a ser un plano horizontal, un plano paralelo al plano XY. Y esta es la expresión que quedaría para el plano tangente. Z igual a esta constante que justo coincide con lo que vale la función en el punto. ¿Mm? Bien. Seguimos Profe, con... una pregunta que me quedó es sobre el apunte, en la diapositiva anterior. Ahí voy. Puede ser que ahí al principio, cuando dice demostración, a la función g de x igual falta que sea la f derivada con respecto a x, porque abajo está y arriba la primera vez no lo dice. No, acá lo que te dice es la presentación de la función. ¿Quién es la función g? Ah, ok. Como después dice g de a es... g' de a. No estaba viendo eso. Es Listo, g', sí, sí, g'. listo. Ya lo vi. Listo. Gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, como también haciendo este recorrido que veníamos haciendo en el análisis 1, me interesaría nombrar algunos puntos que van a ser para mí importantes, y entonces aparece un nombre que es punto crítico. Antes, ¿se acuerdan? Era número crítico. ¿Cómo se definía un número crítico para una función de una variable? Que era un número crítico en una función de una variable, lo que veían en análisis 1. ¿La derivada era 0 o no existía? Perfecto, eso. Un número para una función de una variable era un número crítico si la derivada en él valía 0 o la derivada no existía. Bueno, ahora nuestros elementos en el dominio no son números, sino que son pares. Entonces vamos a definir que en un punto, en un par ordenado, la función tiene un punto crítico o punto estacionario, que es también algo habitual que aparezca en los libros. Sí, ahora, las dos derivadas parciales valen 0, o si alguna de las derivadas parciales no existe. No, que no tienen que existir ninguna de las dos. O las dos derivadas parciales en el punto valen 0, o alguna de las dos derivadas parciales no existe. Eso da la característica para poder definir a un punto que se llama punto crítico. Y como en análisis 1, conocer esos puntos críticos van a ser relevantes porque van a ser candidatos a que en ellos pueda llegar a existir un extremo local. No quiere decir que en todos los puntos críticos exista un extremo local, pero son los candidatos. Todo esto lo estamos viendo porque vamos a ir por este camino de búsqueda de máximos y mínimos. Lo mismo que se hizo en análisis 1. ¿Qué sucede acá? Nosotros vamos a darle un nombre especial a aquellos puntos que, siendo críticos, no son nada. No son ni máximo ni mínimo relativo. Esos puntos los vamos a llamar puntos silla. Entonces vamos a la definición. Una función de dos variables tiene un punto silla en un punto que, siendo crítico, cumple la siguiente condición. Cualquiera sea en ese puntito AB, que me paro, cualquiera sea el disco abierto
alrededor de él, siempre voy a tener puntos x, y, en los cuales la función en x, y sea más grande que la función en AB, y otros puntos, a lo mejor por acá, x, y, en los cuales la función en el par x, y ahora sea más chica que f en AB. Cualquiera sea el disco. O sea, lo que quiero decir es que la función en AB no es siempre el valor más grande o no es siempre el valor más chico, comparada con la función en los restantes elementos del disco. Porque eso sucedería si tuviese un máximo, la función en AB sería siempre mayor e igual que f en el par x, y, cualquiera sea el par en el entorno, o la condición es al revés, f en AB es menor o igual a f de x, y para todo x, y en el entorno. Cuando eso no sucede, el punto se transforma en silla. O sea, un punto en el cual, siendo crítico, no tengo ni máximo ni mínimo. Ahora vamos a verlo en un ejemplo. Me parece que ahí se va como a terminar de entender. Supongamos que yo estoy parada en esta situación. Tengo esta función, una función que, ¿cómo la llamaría a esta función por la ley que tiene? Polinómica. Sí, exacto, una función polinómica. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es la propuesta del ejemplo? Buscar los puntos críticos, ¿no? Nosotros ahí vamos a buscar los puntos críticos de f. Entonces, si yo voy a la definición anterior, un punto era un punto crítico si las dos derivadas parciales se anulan o si alguna no existe. ¿Quiénes son las derivadas parciales de esta función? Pero bueno, a ver, la derivada parcial con respecto a x. ¿Se animan? Dos x menos 2. 2x menos 2. ¿Quién es la derivada parcial de f con respecto a y? 2y menos 6. 2y menos 6. Digo, bueno, yo al buscar los puntos críticos estoy buscando aquellos pares en los cuales las dos derivadas simultáneamente se anulen. Simultáneamente se anulen. Entonces, sistemita. Fíjense que por el tipo de función con la que estoy trabajando, que es polinómica, no voy a tener puntos críticos porque no exista alguna de las derivadas parciales. Porque si la función era polinómica, las derivadas parciales van a terminar siendo también polinómicas y van a existir en cualquier par. Entonces digo, bueno, si hay punto crítico de esta función es porque va a cumplir esta condición. Y este sistemita que me quedó fue muy simple de resolver. En este caso, x es igual a 1, en este caso, y es igual a 3, y el punto crítico que obtengo es el punto 1, 3, el único, ¿no? Este es el punto crítico. Y como en análisis 1, uno cuando tiene esos puntos críticos, después le gustaría saber si en ese punto crítico tiene o no un extremo local. Hasta ahora no vi ningún tipo de estudio hacia el punto crítico para saber si en ese tengo un extremo local o no. Pero justo en esta función voy a poder caracterizar a este punto crítico. Hay manera de saber para esta función qué pasa en ese punto crítico. ¿Y cuál es la idea? Darle otro aspecto de presentación a la ley de la función. Yo la voy a volver a copiar acá. X cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 6y más 14. Esta es mi función. Vamos a luquearla un poco, vamos a cambiarle un poco la presentación. Vamos a hacer así. Voy a juntar x cuadrado con este x, o sea, los dejo ahí uno a continuación del otro. Un espacio voy a dejar ahora más. Y ahora voy a dejar como juntitos el y cuadrado con el 6y. Y después aparece este más 14, ¿no?
Lo que voy a querer ahora es completar cuadrados. Completar cuadrados con la X y completar cuadrados con la Y. Si quiero completar cuadrados, este más 14 lo voy a poner un poquito más lejitos. ¿Qué tendría acá que sumar y restar? 1. Bien. Yo tengo que, para si hay alguien que no se acuerda, este numerito que acompaña a la X lo divido por 2. A él lo elevo al cuadrado y ese numerito es lo que yo sumo y resto. Y acá, para completar cuadrados en estos dos términos, ¿qué tendría que estar sumando y restando? 9. Sí. A este lo divido por 2, me da menos 3, lo elevo al cuadrado, me da 9, y eso es lo que sumo y resto. Al hacer eso, entonces digo, a ver, estos tres primeros términos son los que yo voy a agrupar como x menos 1 al cuadrado. Estos otros tres que vienen acá son los que yo voy a agrupar como y menos 3 al cuadrado. Y ahora tengo que juntar lo que quedó. Tengo que juntar este menos 1 con este menos 9 con este 14. ¿Qué es lo que me queda? 4. ¿No? Me queda menos 10 más 14, 4. O sea que la ley de la función la pude reescribir acomodando algunas cosas de esa manera. Y esa forma de escribirla va a hacer que yo pueda sacar una conclusión. Primero y principal, ¿cuánto vale la función en el par 1, 3? Mírenlo de acá. 4. 4, porque cuando pongo x igual 1 acá, cuando pongo y igual 3 acá, esto se va, lo único que sobrevive es el 4. Ahora, cuando yo evalúe f en un par que no sea el 1, 3, o la x no vale 1, o la y no vale 3, no es el par 1, 3. En esta suma de expresiones, alguna de las dos va a tener que ser positiva. ¿Está bien lo que digo? Si el par con el cual estoy trabajando no es el 1, 3, o la primera coordenada no vale 1, o la segunda coordenada no vale 3. Lo que hace que alguna de estas dos expresiones, o esta, sea estrictamente positiva. Por lo tanto, esta suma completa estrictamente va a ser mayor que 4. O sea que esto para cualquier par x y ahora cualquiera, siempre va a ser mayor o igual que 4. Eso un poco es lo que se explica acá arriba. Esta suma de expresiones iniciales, esta más esta, son números positivos siempre. Si le sumo 4, mayor o igual que 4. Entonces, la función evaluada en cualquier otro par siempre va a ser mayor o igual que 4. Por lo tanto, Esto, profe, perdón. ¿sí? Esto lo podemos afirmar porque es una función polinómica, ¿no? Y es continua siempre. Digamos, esta función tiene el aspecto para hacer primer ejercicio, para empezar a explorar toda esta problemática. No está elegido porque sí el ejercicio, está a propósito. Digamos, yo lo único que hago es buscarle la vuelta a un ejercicio fácil de poder garantizar que en ese punto crítico algo hay. Y que hay un mínimo. ¿Y cómo es el mínimo? No solo relativo, sino absoluto. No en cualquier otro ejercicio la cosa es tan simple. Como este ejercicio inicial, digo, vale la pena además tener esta estrategia que les puede servir en otro ejercicio parecido. Es más, la gráfica, gracias a esto, yo la puedo hacer. Paraboloide que está corrido. Nada más. Entonces, conclusión, esta función en este punto crítico tiene un mínimo que no solo es local, sino que es absoluto. Porque esta comparación de que f en el par 1, 3 siempre es menor o igual, porque esto vale 4, ¿no? Siempre es menor o igual a f en pares xy para todo par xy en R2, hace que
yo pueda garantizar que ahí tengo un mínimo que encima es absoluto. Bien. Vamos a otro ejercicio. Este ejercicio es el que tiene como gráfica la silla de montar, ¿se acuerdan? De este dibujo. Feo, para hacerlo. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta superficie? Paraboloide hiperbólico, puede ser. Excelente, sí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Para esta función vamos a identificar quiénes serían los puntos críticos y vamos a tratar de ver si en ese punto crítico yo puedo decir si tengo un extremo o no. Al igual que en el caso anterior, esta función y cuadrado, lo hago acá para escribirlo más grande, nada más. Y cuadrado menos x cuadrado es una función polinómica, las derivadas parciales van a ser polinómicas y por lo tanto, si existe un punto crítico es porque las dos derivadas parciales valen 0. No va a existir un punto crítico porque alguna de las derivadas parciales no exista. Entonces planteamos el sistema típico donde vemos de igualar las dos derivadas parciales a 0. En este caso, la derivada parcial con respecto a x me queda menos 2x. La derivada parcial con respecto a y me queda 2y. Y de nuevo, como en el caso anterior, resolver este sistema es bastante sencillo porque me quedaría que x es igual a y es igual a 0. El punto crítico es el 0, 0. Acá hago un paréntesis. Estos sistemitas que me van a quedar acá por resolver no van a ser siempre así. Ya lo van a ver en las propuestas de los ejercicios. Esas ecuaciones no necesariamente van a ser lineales, como los sistemas que ustedes resolvían en álgebra y geometría. Cuando uno resolvía un sistema de ecuaciones lineales en álgebra y geometría, al momento de encontrarle la solución al sistema, uno tenía las siguientes tres posibilidades. O el sistema no tenía solución, o el sistema tenía solución única, o el sistema tenía infinitas soluciones. En estos sistemas que vamos a trabajar, que no necesariamente van a ser lineales, podría llegar a pasar que tengo 3 soluciones. 8. Infinita. Ninguna. Pero acá como que el panorama se amplía un montón. Puedo tener 17 soluciones. Hay que buscar. No va a pasar eso en el ejercicio, digo, pero eso, quiero abrir el panorama, que podría tener 3, 4 soluciones, eso sí puede pasar en los ejercicios. Bueno, en este caso tengo una sola. Una sola. Y digo, ¿y acá qué pasa? Disculpe, profe, cuando tiene tantas soluciones, tenés que evaluar todos esos puntos críticos, ¿no? En todos tengo que tratar de ver qué sucede, sí. Por eso no es que va a haber ejercicios de 17 puntos críticos, pero la idea es decirle que podría pasar. Digamos, no necesariamente o es 0, o es 1, o es infinito. Pueden haber, les va a pasar en la práctica que van a encontrarse con funciones a lo mejor que tengan 3 puntos críticos. Y en cada uno de ellos tendrán que ver qué sucede. Bueno, vamos a ver en este. También, la estrategia es brindarles una herramienta diferente como para ver qué puedo pensar en estos ejercicios. Bueno, la idea es esta. Yo me voy a parar en el origen, que es ese punto crítico. Estoy acá, en el 0, 0. Y se supone que en este punto yo tengo que investigar qué pasa, si hay máximo, mínimo relativo o nada. Entonces me voy a parar en un entorno cualquiera, en un disco cualquiera, abierto, alrededor del origen. ¿Cuánto vale la función en 0, 0? ¿Cuánto vale la función en el 0, 0? 0. 0, listo. Eso lo tengo claro. Ahora, fíjense qué pasa. Si yo me paro en puntitos que estando en ese entorno están dentro del eje X, esos puntitos por estar sobre el eje X tienen la característica de ser escritos como X0.
Entonces, si yo evalúo f en pares de la forma x0, considerando que x no es 0, porque no quiero tomar justo el origen, sino que quiero acercarme al origen, la función en esos pares daría menos x cuadrado. ¿No? Que, considerando que x no es el 0, porque no me estoy parando justo en el origen, estos numeritos resultados, ¿qué característica van a tener? Van a ser menores que 0. Van a ser negativos menores que 0, ¿no? Y este 0 es este. Entonces la conclusión que acá obtengo es que para estos pares, el numerito en esos pares va a ser menor a este número 0, que lo puedo disfrazar como f en 0, 0. A propósito. No, este 0 lo disfrazo de esta manera. Y ahora, conclusión parecida, pensando en que me paro en puntos que están en ese entornito, pero que están sobre lo que es el eje Y. Puntos que están sobre el eje Y son puntos que tienen la característica de ser escritos como 0, Y. ¿Qué pasa cuando evalúo f en pares de la forma 0i? Y la idea es que el i no sea 0 porque no me estoy parando en el origen. Van a ¿Ven? ser mayores que f en el punto de Ahí va. origen. Exactamente. Como me da i cuadrado y no me estoy parando en el 0, esto siempre va a ser mayor que 0. La traducción que me interesa hacer es que f en pares de la forma 0i van a ser más grande a 0, pero este 0 lo disfrazo de esta manera, f en 0, 0. O sea, cualquiera sea el disco alrededor del origen, siempre encuentro pares en los cuales la función en esos pares es más chico que lo que vale la función en el 0, 0, y voy a encontrar otros pares en los cuales la función en esos pares siempre va a ser más grande a lo que vale la función en el 0, 0. Eso, por definición, transforma al punto 0, 0 en punto silla. O sea, es un punto crítico, pero no hay nada. Bueno, más o menos eso que yo hice acá con colorcitos y con estas expresiones, lo que está escrito acá en palabras. Exactamente lo mismo. Bien, bueno, pero ahora lo que vamos a hacer es buscar algo. Así como en análisis 1 existía el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada, para caracterizar a los extremos, a estos puntos críticos. Y bueno, en análisis 2 tenemos un teoremita que me ayuda a poder ver qué pasa en esos puntos críticos que yo encuentro. El teorema dice lo siguiente. Teorema que no lo vamos a demostrar. Lo vamos a usar un montón, pero no lo vamos a demostrar. No se los voy a pedir tampoco, quiero decir, a la demostración. El teorema dice, supongamos que yo estoy trabajando con una función que tiene las derivadas parciales continuas en un disco donde el par AB es el centro. Y en ese par AB, las dos derivadas parciales valen 0. O sea, si las dos derivadas valen 0 en ese par AB, el par AB es un punto común. Crítico. Sí, señora. O sea, esto lo voy a traducir como que el punto de coordenadas AB es un punto crítico. Entonces, recapitulando, tengo una función con segundas derivadas parciales continuas en un disco, donde el centro del disco es un punto crítico. Y vamos a considerar este numerito. Este numerito lo vamos a llamar D del par AB, que surge de hacer esta cuenta. La segunda derivada parcial con respecto a X en el par AB, por la segunda derivada parcial con respecto a Y en el par AB, menos el cuadrado de esta derivada cruzada en el par AB. Derivada con respecto a X con respecto a Y. Este numerito, si es positivo y
esta segunda derivada parcial con respecto a x en el para b es positivo, lo que yo voy a poder decir es que la función tiene un mínimo local en el para b. Si este numerito d es positivo y esta segunda derivada parcial con respecto a x es negativa, en el punto, siempre es en el punto, ¿eh? La función tiene un máximo local. Y si este numerito d encontrado acá es negativo, la función tiene un punto silla. Este numerito que está acá va a tener un nombre. Ese numerito se va a llamar hessiano, que aparece en la próxima placa, digamos. Hessiano. Entonces, ¿cómo es, digamos, la traducción? Si el hessiano en el punto me da positivo y la derivada con respecto a x 2 veces en el para b es positiva, entonces la función tiene un mínimo local. Hessiano positivo y derivada segunda con respecto a x en el para b negativo tiene un máximo, y si el hessiano es negativo, la función tiene un punto silla. Profe, la derivada esa cruzada, ¿tiene Sí. que ser siempre primero con respecto a x y después con respecto a y? ¿O Bueno. se puede...? Está muy bien la pregunta. No es necesario decir si es primero a x y con respecto a y después, o al revés. ¿Sabes por qué? Porque como las segundas derivadas acá están consideradas continuas, ¿qué te decía el teorema de Clairaut? Claro, son iguales. Son iguales. Así que da lo mismo si pongo xy o si pongo ix, porque son iguales. Pero la pregunta estuvo muy bien hecha. Bueno, esto es un buen criterio, que de alguna manera las tiene que hacer recordar. En análisis 1 había uno parecido con las segundas derivadas. Si uno tenía una función de una variable y en un punto la primera derivada valía 0 y la derivada segunda en el punto era positiva, tenía un mínimo. ¿Se acuerdan de ese teorema? Si la derivada segunda era negativa, tenía un máximo. Y si las segundas derivadas valían 0, el criterio no era concluyente. Tienen que recordar uno parecido, así para funciones de una variable. Bueno, ¿qué pasa con este criterio? Está muy bueno decir lo que la realidad. Clasifica extremos relativos. No me habla de extremos absolutos. Para extremos relativos o locales. Y hay un caso que justamente en paralelo con lo que pasaba con funciones de una variable, hay una situación en la cual no me puede decir nada. O sea que este teorema es efectivo en un 75% de los casos. Lo que no sé qué pasa es cuando ese numerito hessiano vale 0 en el punto. No sé qué decir. El teorema no me sabe qué decir, porque en el punto podría pasar que tenga un máximo, un mínimo o un punto silla. Entonces yo tendría que ir por otro lado para ver y caracterizar qué pasa en ese punto crítico. Pero de todas maneras, como es 75% efectivo, lo usamos igual. No es que lo vamos a descartar por eso. Entonces, no, en la placa que sigue les digo el comentario que ese numerito, que es el hessiano, es muy fácil de poder encontrarlo pensando en que este numerito sale de hacer el determinante de una matriz 2×2. ¿Se acuerdan cómo se hacía el determinante de una matriz 2×2? Este por este menos este por este. Este por este menos este por este. Bueno, la matriz 2×2 es la que tiene esas segundas derivadas parciales, en la que acá ponemos xx, xy, xy y y. Estas dos van a ser iguales, y el determinante de esto por esto menos esto por esto. Y si ese hessiano me da 0, la función la verdad es que no sabría qué decir. Puede tener un máximo local, un mínimo local o nada. Cuando digo nada, un punto silla. Si uno vuelve a los ejemplos anteriores, fíjense que nosotros acá teníamos que la derivada parcial con respecto a x, acá la tengo. Respecto a x está acá, con respecto a y está acá. Supongamos que yo no sé hacer lo que hice antes, que fue completar cuadrados y buscarle la vuelta de que a este punto crítico que nos había dado, que era el 1,3,
lo caracterizamos y nos dimos cuenta que era un mínimo absoluto, no solo local, sino absoluto. Supongamos que eso yo no lo sabía hacer y digo, tengo ese teorema. Bueno, el teorema me dice, hacemos el hessiano. fxx, fxy, fxy, fii, y lo vamos a calcular en el punto que me interesa, ¿no? Entonces, ¿cómo queda este hessiano acá? ¿Qué pasa cuando yo hago la segunda derivada con respecto a x de x? ¿Qué me queda? fxx. ¿2, profe? 2. La derivada con respecto a y, de la que ya era la derivada con respecto a x, fxy, 0. 0. Acá también. Y fii, 2 también. 2. justo por cómo es la función, estas expresiones quedaron constantes. Entonces, cuando yo ahora quiero calcular este hessiano en el punto 1, 3, uno habitualmente acá le quedan expresiones con la x y con la y. Entonces lo calcula de manera general y después lo evalúa en el punto que le interesa. Acá no tengo nada que reemplazar, directamente es el determinante de la misma matriz. Y esto da 4. Esto por esto menos esto por esto. El criterio decía, si el hessiano es positivo, ahora ¿qué tengo que hacer? Ver cuánto me da la derivada parcial con respecto a x en el punto 1, 3. Y eso me da 2. Hessiano positivo. Y esta segunda derivada con respecto a x positiva, el teorema me dice que f tiene un mínimo local. Me lo dice local. No sabe decirme que cuando lo compara con todo el dominio termina siendo un mínimo absoluto. Pero al menos me clasifica que es mínimo local. ¿Qué hubiese pasado si lo hacíamos para el siguiente ejemplo? Ya sabiendo entonces este criterio de clasificación. Acá teníamos la primera derivada parcial era menos 2x con respecto a x y esta derivada parcial era 2y. Bueno, armemos el hessiano y bueno, y ver qué queda. fxx, ¿qué me quedaría en este caso? Menos 2. Menos 2. Acá f en xy, o sea, derivada parcial con respecto a x y luego con respecto a y. 0. 0 y acá también 0. Y fii, 2. 2. Sería el hessiano general. Después yo qué digo, bueno, ahora lo voy a calcular en el punto que me interesa. Ah, no, este no es el 1, 3. ¿Quién es el punto crítico acá? 0, 0. 0, 0. Sí, este era. El punto crítico, el 0, 0. El hessiano en el 0, 0. Resulta que me queda el mismo determinante, eso por ser constante. ¿Y esto cuánto me da? Menos 4. Menos 4, negativo. Por lo tanto, por el teorema de recién, f tiene un punto silla. Porque decía que si el hessiano me daba negativo, automáticamente decía que tenía un punto silla. Y se terminó. No tenía que andar haciendo tanta exageración acá de cuentitas y de ir viendo. Era mucho más simple acá. ¿Mm? Bueno. Este teorema lo van a usar un montón. En la práctica lo van a usar un montón. Y vamos a esta parte final, que es la que va a involucrar un montón de cuentas. No lo voy a negar. Pero, bueno, vamos a aprender cómo se hacen. Si ustedes hacen un poco de memoria también para funciones de una variable, cuando ustedes buscaban los valores máximos y mínimos de una función, ustedes tenían un teoremita, que era el teorema de los valores extremos, o el teorema de Weierstrass, no sé qué nombre le habrán puesto ustedes. Había un teoremita en análisis 1 que decía lo siguiente: si f es continua
en un intervalo cerrado, el teorema me asegura que f tiene, lo escribo bien corto, extremos absolutos. ¿Eso qué quiere decir? Que la función va a tener máximo absoluto y la función va a tener mínimo absoluto. Este teorema me asegura la existencia, lo que no me dice es cómo lo encuentro. Entonces, cuando uno tenía una función continua en un intervalo cerrado, ¿cuál era la receta que uno seguía para encontrar esos extremos absolutos? A ver si hacen un poco de memoria. Primero no había que buscar los locales, ¿Qué cosa? los extremos locales, ¿no? Sí, Previo para buscar los extremos locales. Los puntos críticos. Eso, ahí va. La búsqueda de estos extremos absolutos se hacía de la siguiente manera. Uno primero buscaba los números críticos interiores. Cuando uno quiere decir que busca los números críticos interiores, está pensando en que esos numeritos tenían que pertenecer al intervalo abierto, AB. Después, ¿qué hacía? Evaluaba f en esos números críticos interiores, luego evaluaba f en A, evaluaba f en B, ¿y qué hacía después con todos estos numeritos que tenía? Veíamos cuál era el mayor y cuál era el menor. Exacto. El más grande de esos numeritos era el máximo, el más chico de esos numeritos era el mínimo. Y se terminaba el ejercicio. La receta era esa. Uno buscaba los números críticos que sean interiores al intervalo de trabajo, digamos, interiores a mi dominio. Y una vez que tenía esos números críticos decía, bueno, ahora evalúo f en todos esos números. Evalúo f en A, evalúo f en B, tengo una colección de números, el más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. Bueno, esa idea, en esencia, se va a mantener. Lo que pasa es que ahora la función es de dos variables y mi dominio no va a ser un intervalo, va a ser una región. Entonces vamos a ver qué pasa acá, en qué situaciones nos vamos a encontrar. Antes que nada, recordar lo que era un conjunto acotado en R2. Un conjunto era acotado si, ¿se acuerdan? Existía un disco con un radio lo suficientemente grande para que la región quede contenida dentro. Y el teorema de valores extremos, que yo les recordaba recién, para análisis 1, tiene su versión para funciones de dos variables. Si una función es continua sobre un conjunto que sea cerrado y acotado en R2, entonces la función va a alcanzar un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Lo que antes era un intervalo cerrado, ahora es un conjunto cerrado y acotado. En análisis matemático 2, la versión es f, y es continuo, en D, conjunto cerrado y acotado, entonces f tiene extremos absolutos. Esta sería la versión de la anterior para funciones de dos variables en análisis matemático 2. Este conjunto de cerrado y acotado es en realidad lo que sucede acá. Ese intervalo cerrado para una función de una variable en R, porque estoy trabajando en R para funciones de una variable, es un conjunto cerrado y acotado. Nada más que nadie les decía en análisis 1, f continua en un conjunto cerrado y acotado. No, f continua en un intervalo cerrado, le decían. Pero bueno, cuando ahora trabajo con funciones de dos variables, se dice así, cerrado y acotado el conjunto.
¿Se acuerdan qué significaba que fuese cerrado un conjunto? ¿Que incluya la frontera? Sí, señor. Eso. Bueno. Y al igual que antes, el teorema me asegura la existencia de esos extremos, no me dice cómo los busco. Entonces, ¿qué necesito hacer? Buscar una receta que me ayude a buscar estos extremos absolutos. Así como estaba esta receta que vimos recién para análisis 1, lo que vamos a hacer es dar la receta para la búsqueda para funciones de dos variables. Y la receta es esta. Para buscar esos extremos absolutos, o sea, máximo y mínimo absoluto en un conjunto cerrado y acotado, vamos a hacer casi lo mismo que hacíamos antes. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a buscar de F los puntos críticos que sean interiores a mi región. Cuando uno dice interior a una región es porque no mira la frontera, se queda con lo de adentro. Una vez que tiene los números críticos, si miro lo que hacía en análisis 1, digo, bueno, ¿ahora qué hago? Calculo F en esos números críticos, ¿eh? Calculo F en esos números críticos. Y ahora me faltaría lo que en análisis 1 era calcular F en A y en B. Bueno, el A y el B, para funciones de una variable, eran justamente los extremos de estos intervalos. Lo que sería para este intervalo la frontera. Ahora, para regiones planas, la frontera ya no es un número A y un número B, la frontera es una curva. Entonces, bueno, tengo que calcular F en los valores extremos de la frontera. Eso es lo que lo hace un poquito más difícil al ejercicio. Y después, de nuevo, tengo una colección de números, el más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. Vamos a ver cómo funciona esto en un ejemplo, porque si no, no sabríamos muy bien cómo se hace. Obtenga los valores máximos y mínimos absolutos de esta función en la región triangular en el primer cuadrante, acotada por estas rectas. Valores máximos y mínimos de esta función en una región triangular en el primer cuadrante, acotada por estas rectas. Me voy a llevar esta captura y me lo voy a dejar en el espacio de trabajo. Bueno, la función es esa. Ampliarte. Bueno, la función es esta. Y tengo que buscar máximo y mínimo absoluto. ¿Cómo sé que existen y todas esas cuestiones que son de justificaciones? Bueno, esta función, así como está, esta función es continua en todo R2. ¿Por qué es continua? Pregunto. Ser Porque es polinómica. polinómica. Sí, señores, por ser polinómica. Perfecto, polinómica. Bueno, entonces ahora necesito reconocer la región. Bueno, dice que es la región en el primer cuadrante, para acá, que está acotada por las rectas. X igual a Profe. 0, ¿sí? Si la función no sería polinómica, tendríamos que hacer todo el análisis de continuidad. Sí, pero a lo mejor, o sea, las funciones que vamos a trabajar van a ser composiciones, suma, resta, división de funciones continuas. Y Ah, esta ok. va a ser un poco tu justificación escrita. No va a ser una función muy compleja para averiguar la continuidad. No. Ok. Bueno, entonces en este caso tengo
en el primer cuadrante, las rectas x igual 0 tienen que ver con el eje y. La recta y igual a 9 menos x es una recta con pendiente menos 1, cuya ordenada del origen es 9. Bueno, no me quedo tan... coherente, porque si esto es 9, esto es 9. ¿Mm? Esa es la recta, y igual a 9 menos x, y en esta clasificación yo también, aunque dice primer cuadrante, le agregaría también como recta adicional la recta y igual 0. Yo se lo agregaría, bueno. Entonces entiendo que la región es toda esta. Esa es mi región, que está acotada, por supuesto, por este segmentito, este segmento, acá, este. Esa sería la frontera. Bueno, esa región, así dibujada, ¿es una región cerrada y acotada? Sí. Gracias. Es cerrada y acotada, ¿no? Entonces, no sé, llamo D esta región. D es una región cerrada y acotada. Entonces la función es continua. En una región cerrada y acotada tiene valores extremos absolutos. Y yo los puedo encontrar. Para encontrarlos, tengo que seguir esta receta. Entonces lo primero que voy a hacer es buscar los puntos críticos interiores. Entonces, busquemos puntos críticos interiores a la región. ¿Qué voy a plantear entonces para buscar estos puntos críticos? Las derivadas. Derivadas parciales. Y en este caso, como la función es polinómica, no voy a tener puntos que hayan surgido críticos porque algunas de las derivadas parciales no existen, entonces aparece la necesidad de plantear este sistema, que las dos derivadas parciales se anulen simultáneamente. Bueno, a ver, ¿quién es la primera derivada parcial? 2 menos 2x. 2 menos 2x. Esta derivada parcial con respecto a y, 2 menos 2y. 2 menos 2y. Súper fácil este sistema para resolver. Acá, como yo les decía antes, puedo tener un sistema que no necesariamente sea lineal como este, y para resolverlo aplico todo, despejo en una variable de una de las ecuaciones, lo reemplazo en la otra, y trato de resolver lo que me queda. Acá la cosa fue más que fácil. De esta ecuación ya saco que x tiene que ser 1. De esta ecuación saco que y también tiene que ser 1, y el único punto crítico que encontré es el 1, 1. Pregunto, ¿es interior a la región? Sí. ¿Y saben qué? Ante la región dibujada, al punto crítico, solemos dibujarlo en la región. Este es el 1, este es el 1, este puntito es este puntito de acá. El 1, 1. Si quiero, puedo, ¿por qué no? En este caso, evaluar f en 1, 1, porque f en 1, 1 va a ser mi primer numerito a ser considerado en esa colección de números para después elegir el más grande y el más chico. F en el 1, 1
¿qué me queda? 2 más 2 más 2, menos 1, ¿no? Reemplazo todo eso. Este 2 se va con este de acá. F en el 1, 1 es igual a 4. Entonces, ese numerito, ya como que lo voy poniendo a consideración y digo, este va a ser un número a tener en cuenta. El 4. Lo dejo ahí. No tengo más puntos críticos que sean interiores a la región. Entonces, una vez que hice esta primera parte, busco los números críticos, evalúo F en los números críticos, voy a la segunda. ¿Qué dice? Calcular F en los valores extremos de la función sobre la frontera. ¿Cómo se hace Profe, eso? Sí. perdón, una duda. Acá para buscar otros puntos críticos, ¿por qué no nos fijamos cuando alguna de las derivadas no existe? Eso es lo que decía hace un ratito. Esta función es una función polinómica. Por lo tanto, las derivadas parciales de ellas existen en cualquier par. Nunca va a pasar que existan números críticos de una función polinómica porque alguna de las derivadas parciales no exista. Ah, está bien. Por Sí, sí, eso, gracias. hay veces que después en la expresión de la función aparece una variable que queda en el denominador y bueno, ahí tengo que tener cuidado. Aquí tengo que tener cuidado. Se me ocurre a lo mejor algo relacionado con una raíz cuadrada. Si la función original hubiese sido algo, por ejemplo, así. F era raíz de X, ponele por Y. La primera derivada parcial ya tiene problemas porque me va a quedar 1 sobre 2 raíz de X por Y. Esa derivada en pares donde la X valga 0 no va a poder ser evaluada. La derivada no existe en pares de la forma donde la primera componente valga 0. Entonces ahí aparecen números, puntos críticos. Pero bueno, no es el caso nuestro, digamos. Eso es lo que te Claro. quería... Sí, sí, se entendió, gracias. Fantástico. Bueno, ya está. Parte 1 ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que tenemos que hacer es analizar la función f en la frontera. Y acá es donde viene la cuestión. ¿Quién es la frontera de esta región? ¿Quién es la frontera de esta región? La recta Y- y igual a 9 menos X. ¿Esa sola? Y X0 ¿Esa sola? y 0. Bueno. Esto es un triángulo y la frontera es justamente los lados del triángulo. Entonces tengo como frontera 3 segmentos que la conforman. Entonces, la frontera, en todo caso, es la unión de 3 segmentos. Entonces voy a tener que analizar de manera separada lo que pasa con la función en cada uno de los segmentos. Esto es lo que lo hace largo el ejercicio. Entonces yo voy a hacer no voy a alcanzar a hacer todo porque se va a hacer como muy largo, pero yo particularmente tomaría con un color diferente cada uno de los pedacitos de la frontera. Entonces supongamos, a ver, este rojo ya está. A esta la llamo, si quiero, curva C1. Después, a esta que está acá, le pongo este verdecito, la llamo curva C2. Y después esta otra, que es la que está acá inclinada, con este amarillo que se ve muy poco, esta sería la C3 y que tiene que ver con esta ley. 3 curvas separadas. Entonces, por curva voy a ir haciendo el análisis. Vamos a pararnos en la curva C1. ¿Qué significa estar sobre la curva C1? Significa estar en puntos que cumplen la condición de que, por estar acá, y vale 0.
Entonces yo quiero restringir la mirada de mi función de dos variables a estos puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer f en pares de la forma x, 0. Ahora, ¿para qué valores de x yo voy a tener solo este dibujito? De acá hasta acá. Del 0 al 9. Sí, señora. Entonces, previo a eso, digo, bueno, a ver, ¿qué significa evaluar f en pares de la forma x0? Entonces, vengo a la ley y veo cómo me queda escrita esta expresión cuando reemplazo la i por 0. Al reemplazar la i por 0, esto se iría también, entonces la ley que me queda es 2 más 2x, esto se va, menos x cuadrado. Con x, acá sí, perteneciendo al intervalo 0,9, y acá es donde me meto yo en estas cuestiones de que cada profe con su librito, bueno, mi librito, dice que a esta expresión yo la llame, por ejemplo, g1 de x. Este nombre podría no existir, esto es solo una propuesta. ¿Por qué lo hago yo así? ¿Por qué le doy como un nombre en el medio distinto? Porque es para entender que caigo en una situación de las que analizábamos en análisis matemático 1, porque tengo una función de una variable, donde esa variable está definida sobre un intervalo cerrado. Y de esa función de una variable es donde voy a buscarle los extremos, porque es lo que decía la receta. Calcular f en los valores extremos de la función en la frontera. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a buscar valores extremos de la función en este pedacito de frontera, que se transformó en la gráfica de una función de una variable en un intervalo cerrado. Entonces, para esta función, buscarle los extremos significa hacer el proceso que habíamos recordado antes de calcular número crítico. G1'. ¿Cómo me queda la derivada de esta función de una variable? G1'. 2 menos 2x. 2 menos 2x. Voy a buscar los números críticos. ¿Dónde vale 0 esto? En 1. En 1. ¿Está en el interior de este intervalo? Sí. Sí. Sí, pertenece al interior, donde el interior del intervalo es fácil de identificar porque es el intervalo abierto. Entonces, ese numerito va a ser un número importante a considerar. Una vez que encontré, y fue el único número crítico, la receta en análisis 1 me decía, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Calcular G1 en el número crítico y G1 en cada uno de los extremos del intervalo. G1 en 0, y más acá le voy a poner G1 en 9. Pero, fíjense que, ¿qué significa hacer G1 en 1? Lo vinculo con la función. G1 en 1 es hacer f en qué par. En el 1, 0. En el 1, 0. Y ese par lo voy a identificar, está acá. Ese es otro puntito a tener en cuenta. ¿Cuánto vale la función entonces en el 1, 0? La función. Háganme después la cuenta esta. ¿Cuánto? 3. 3, sí, eso sí. G1 en el 0 es hacer f en qué par. G1 en 0 es hacer f en qué par. 0, 0. Sí, señora. O sea que este puntito va a ser un puntito a considerar. Bueno, f en 0, 0, 2. Y G1 en 9, les decía, háganme la cuentita, es hacer esto 9. ¿Qué es evaluar f en qué par? En el 9, 0.
en el 9, 0. O sea, es este puntito. 81, 18, 20, menos 61. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, acá teníamos esta primera colección donde la inauguramos con este numerito. Bueno, ahora tenemos 3 números más a tener en consideración. Que son, lo hice con color verdecito agüita, este y este. Hasta ahora los números que van formando esa colección de números, que después voy a elegir el más grande y el más chico, está conformada por el 4, por el 3, por el 2 y por menos 61. Esto que yo hice para la curva C1, hay que hacerlo para las otras dos curvas que me faltan. Para C2 y para C3. No lo voy a terminar, lo voy a dejar para que ustedes lo terminen, pero al menos veamos una idea. Voy a volver a hacer el dibujito de esta región. Esta es la región con la que yo estoy trabajando, ¿no? Si yo ahora tengo que hacer el análisis, por ejemplo, sobre la región C2, quiero plantear lo mismo que hice acá, pero para la curvita C2. Todos los puntos que están sobre la curva C2, ¿cuál es la condición que cumplen? Que pertenezcan al intervalo 0,9, pero del eje Y. Bueno, entonces, pero vamos con eso primero. Ah. Para caracterizar X igual 0. eso. Sí, igual. X tiene que ser 0. Como yo quiero que ahora la función mire solo a los puntitos que están en este segmento, donde yo le voy a decir a la función, evalúa f en pares de la forma 0i, que ahora veo cómo queda la ley, en donde el i va a ser un i que va a estar entre 0 y 9. Cerrado. Ahí. Entonces acá me parece que me voy a traer también la ley de la función, porque si no la tengo, me va a costar. Acá también. ¿Vale? La ley la dejo acá abajito. ¿Cómo quedaría la ley? Reemplazo la x por 0, ahora me queda solo la y la ley es 2 más 2i menos i cuadrado, y en este librito que les digo yo la llamaría a esta función g sub 2, ya que está relacionado con la curva C2, de i. Entonces caigo en un ejemplo de una función de una variable, donde esta es la ley, donde está el intervalo cerrado y que la función se llama g sub 2. Y hago todo lo mismo que hice para la C sub 1. Cuando vaya a investigar lo que pasa en C3, ¿qué van a escribir? ¿Cómo caracterizo a todos los puntos que están sobre este pedacito de curva? Y yo ya sé que los valores de i tienen que ser 9 menos x. Entonces, esa es la condición. I igual a 9 menos x. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que antes. Valorizo la función en pares de la forma x, 9 menos x. Eso me va a dar una función que depende de una variable que la voy a llamar ahora g sub 3. Para considerar este dibujito, los valores de la x, ¿a dónde van a tener que estar variando? Entre 0 y 9 también. Otra vez, entre 0 y 9. Todo quedó entre 0 y 9. Y la expresión que queda acá, pónganle onda a esto, es la que queda de reemplazar la i de esto. Entonces yo voy a escribir 2 más 2x, fantástico. Más 2 veces i, pero en vez de poner i, pongo esto, 9 menos x. Menos x cuadrado, continúa. Menos lo que es i al cuadrado, o sea, 9 menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Bueno, no dejarlo escrito así. Desarrollar este cuadrado, distribuir este 2 y tratar de escribir el polinomio que me queda de grado 2 en la variable x.
Y con esa función, en este intervalo, hacer lo mismo que hice para la curva C1. Primera derivada, igualarla a 0, fijarme si el número crítico está dentro del intervalo. Falta. Esto se los dejo como ejercicio. Ejercicio. Terminarlo. Una vez que tengan esta colección de los numeritos, el más grande es el máximo, el más chiquito es el mínimo. Ahí tienen tarea para terminar. ¿Estamos? No son... Profe. Sí. ¿Y ese 4 que está ahí marcado también tendríamos que evaluarlo? Sí, sí, sí. El de Porque luz. este es evaluar esta, ¿viste de la primera, de la receta? Ese 4 Sí. surgió de haber venido por este apartado 1. Claro, o sea, va a ser parte de uno de los puntos a evaluar. Sí, señora. Después Ok. yo ahora estoy haciendo todo ese tránsito por el número 2. Ir analizando la función en la frontera. Y tengo también mis números característicos, como que si yo armo una bolsa acá, de donde voy a sacar los extremos, está este número 4, está este número 3, está este número 2, está este número menos 61, y seguirán incorporando a lo mejor en la bolsa los que surjan de hacer el análisis de C2 y del análisis de C3. De esa bolsa que tengo, elegiré el más grande y el más chiquitito. Esta Perfecto, sería gracias. la bolsa de candidatos, ya que estamos en época electoral, candidatos. Bien. Bueno, hasta acá llegamos en el día de hoy.